Bueno, aquí en la nocturnidad, buenos días, buenos días. Estoy tratando bueno, ya he hecho varios ejercicios, espero que este salga más o menos bien, que ustedes me puedan escuchar de forma adecuada, ¿sí? Este es el curso de Teoría uno del año 2020 y los responsables del curso somos Carmen Curvelo y el que suscribe, sí, Nicolás Guigú, y nos asiste Elena Valle, así que muchas gracias a Elena, bueno, saludos a Carmen también, etcétera, gente que hace tiempo que no veo por motivos evidentes. Bueno, y en esta etapa coronavirus, entonces, lo que voy a hacer es reiterar algunas ideas de la primera y única clase que tuvimos y agregar otras que tienen que ver con la teoría en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Y también la teoría de la antropología, pero quiero pensar la teoría más allá de la antropología, ¿sí? En un sentido, y en otro sentido quiero pensar la teoría en antropología propiamente dicha por el conjunto de confusiones a veces que se presentan. Así que voy a empezar, perdón, por las ideas vernáculas que puede haber sobre teoría antropológica y que sustentan, digamos, el lugar de la teoría en este espacio, en el espacio del Uruguay. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando, digamos, en la división social del trabajo intelectual, como dice Pierre Bourdieu, justamente, la teoría, ¿sí? Muchas veces toma el lugar de un espacio privilegiado de conocimiento y por tanto las personas que desarrollan ciertas concepciones teóricas, desarrollan ciertas matrices teóricas, tienen ideas, etcétera, eh, parece que estuvieran tocadas por la divinidad, por las musas, mientras que aquellos sujetos que hacen trabajo de campo y bla, 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 en realidad estarían en un lugar menor. Bueno, la antropología o cómo se genera la teoría en el campo de la antropología, por tradición y inclusive por, yo diría, las últimas décadas, por convicción para tratar de salir de esta metafísica, de esta oposición entre teoría y trabajo de campo. Hay algunos textos interesantes, por ejemplo, Marcio Goldman en Río de Janeiro habla de teoría etnográfica, otros les ponemos otros nombres, pero ¿cuál es, digamos, la directriz? ¿Sí? ¿Cuál es el eje, perdón? Que no se puede pensar, ¿sí? La teoría, no se puede pensar la teoría más allá del entramado etnográfico, es decir, no se puede pensar la teoría en el espacio de la antropología como una matriz abstracta que lo que hace es modelizar o extraer elementos de casos etnográficos particulares. La antropología no se configura así, por eso cuando hacía referencia a este antropólogo que habla de teoría etnográfica, otros hablan ya no hablan más de teoría, es decir, ¿por qué? Porque tiene que ver, o sea, la teoría como tal en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Como tal, todavía tiene ese remanente, digamos, esa herencia de aquella división social del trabajo. Esto no corresponde con la contemporaneidad y no corresponde con la contemporaneidad de la antropología. Sí, con esto no estoy diciendo que la antropología sea etnografía, porque sería reducir la antropología a algo, digamos, que no es una técnica, eso es un error, sino reducirla a un proceso específico, ¿sí? La antropología es más que la etnografía, pero sería impensable las teorías sin un espacio etnográfico. Ahora, ese espacio etnográfico puede ser de lo más amplio
y heterogéneo. Tampoco tenemos por qué pensar el trabajo de campo en términos espacios temporales clásicos. Bueno, esto en relación a la teoría. Por lo tanto, y yo lo decía en el curso de Teoría 1 el año pasado, ¿qué es lo más importante de la teoría? ¿Qué es lo más importante de la teoría en el campo de las ciencias sociales, pero también en el campo de la antropología? Aprender a escuchar. ¿Cómo? Sí, aprender a escuchar. Eso es lo más importante, desarrollar la escucha. ¿Qué quiere decir desarrollar la escucha? Quiere decir que nos estamos descentrando como sujetos de pensamiento, como seres humanos, como sujetos en el espacio de la investigación. ¿Por qué? Porque la escucha es darle espacio al otro. No soy un sujeto narcisista autocentrado pensando y gozándome en mis pensamientos. No, hay otro, hay otro. Y por eso lo más importante de la teoría antropológica, lo más importante de la teoría en el campo de las ciencias sociales es desarrollar la escucha. Tal vez haya otras corrientes u otras disciplinas que tienen esto mucho más claro, como el caso del psicoanálisis y demás. Bueno, eh, y en general la escucha está asociada a la etnografía en el sentido puro y duro del término. Y lo que estoy diciendo acá es que la teoría es producto de la escucha. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que estoy escuchando? Entonces, para empezar este curso, ¿sí? Que el primer tema que vamos a desarrollar es el evolucionismo, que como ustedes saben, bueno, fue una construcción cultural, ideológica, también simbólica, ¿sí? Que atravesó varias disciplinas, por eso lo voy a desarrollar después. Quería empezar por un texto que es bastante clásico, que fue usado bastante en una época en América Latina. Yo lo he usado, gente que Oriento lo usa y le ha servido mucho, que es un texto de Omibaba. Este texto de Omibaba, El lugar de la cultura, es bibliografía complementaria y la podemos colgar en EVA sin ningún problema, ¿sí? Y el capítulo al que quiero referirme es el capítulo que se llama El compromiso con la teoría. ¿Sí? Y este título ya es interesante en sí mismo, porque ¿no sería la teoría una falta de compromiso? ¿No sería la teoría una manera de encerrarse en un mundo de abstracciones, de pensamiento, más allá de, como decía Rimbaud, la rugosa realidad? Entonces ya el compromiso con la teoría, el título en sí mismo yo creo que es muy sugerente, ¿sí? Y acá él va a iniciar este capítulo con unas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Mira lo que dice, qué interesante, Omi Baba, el compromiso con la teoría del libro El lugar de la cultura. Dice lo siguiente. Un supuesto dañino y autodestructivo pretende que la teoría sea necesariamente el lenguaje de élite de los privilegiados sociales y culturales, lo que estábamos hablando. Se dice que el lugar del crítico académico inevitablemente queda dentro del área de los archivos eurocéntricos de un occidente imperialista o neocolonial. Los campos olímpicos de lo que equivocadamente se caratula teoría pura se suponen eternamente aislados de las exigencias y tragedias históricas de los miserables de la tierra. ¿Sí? Esto, bueno, tiene una cantidad de referencia a los miserables de la tierra, a los condenados de la tierra, de Fano, bueno, etc. Pero lo importante, ¿sí? de la introducción, del inicio de este capítulo, es plantear directamente el problema, es decir, esa visión eurocéntrica, la división social del trabajo intelectual que colocaba a la teoría en un lugar privilegiado y para espacio de muy pocos. Esta confusión es tan grande que hay personas que dicen lo siguiente. Dicen, ahora que hice mucho trabajo de campo, ¿sí? Ahora que tengo experiencias varias, recién ahora estoy en condiciones realmente de dedicarme a la teoría. Bueno, esa es una visión inductivista que realmente yo diría que recoge, ¿sí?
esta herencia a la que hace referencia Omibaba, ¿sí? Esta referencia de colocar a la teoría en el lugar del privilegio. Es decir, después que transité por los infiernos del mundo real, ahora tengo capacidad y tengo experiencia como para teorizar. En realidad, ¿por qué digo que es un inductivista? Porque supone no un principio anterior de producción teórica, sino que la teoría, a ver, es el producto de n más 1, n más 2, n más 3, n más 4, n más 5, n más 6, n más 7, ¿sí? Y esa perspectiva, digamos, es muy cuestionable. ¿Por qué es muy cuestionable? Porque justamente está repitiendo y está haciendo referencia sin saberlo, pero está aportando, digamos, esa visión de la teoría como privilegio, ¿sí? Esa visión que, digamos, encarna la división social del trabajo intelectual en el Occidente, ¿sí? Entonces, el compromiso con la teoría, ¿qué quiere decir? El compromiso político con la teoría. Es decir, la teoría no es, ¿cómo decirlo? No es un lujo. ¿Sí? ¿Por qué no es un lujo aparte? Porque en el caso de la antropología, la teoría está atravesada por las diferentes y complejas dimensiones de la etnografía. ¿Sí? Entonces, no vamos a tener teoría de gabinete, ¿sí? Y bueno, ya que hablo de gabinete, de alguna manera, aunque sea de forma muy, muy, muy indirecta, estoy haciendo referencia justamente a la antropología desarrollada por los evolucionistas, ¿sí? Digamos, los evolucionistas fundadores precisamente de la antropología como tal. Y bueno, en el próximo video vamos a discutir esa idea de gabinete también, que muchas veces fue muy forzada, sobre todo por Malinowski en su proceso de diferenciación con los evolucionistas y en su crítica a los evolucionistas, daría la impresión que fue en ese pequeño párrafo de los argonautas del Pacífico Occidental, ¿sí? Daría la impresión de que él es el estructurador del método etnográfico como tal, y en realidad, bueno, ya hay estudios sobre los evolucionistas que en realidad sí tenían formas de trabajo de campo, que hay muchos elementos que tomó de Seligman y otros, es decir, no es tan evidente como lo manifiesta el mito fundacional de la antropología y uno de sus grandes mitólogos, el señor Malinowski. Pero bueno, en el próximo video voy a empezar a desarrollar algunas ideas en torno al evolucionismo. Algunas ya había empezado en la primera clase a desarrollarlas cuando hablamos de la relación entre evolucionismo, colonialismo y modernidad. Bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos de eso, vamos a desarrollar algunos aspectos de eso y también vamos a hablar un poco de Morgan, ¿sí? Nos vemos.